Cuando tú haces una investigación de las características de lo que estás estudiando, se hacen pruebas por medio de exámenes para comprobar la legitimidad, la genuinidad y la veracidad de lo que estás investigando. El ADN de los obreros corruptos. Cuando tú los investigas, encuentras cuáles son sus características. Estos son obreros fraudulentos. Cuando tú investigas por medio de la palabra de Dios, encontrarás inmediatamente, bajo la dirección del Espíritu Santo, la evidencia de la genética, por decirlo así, del ADN, por decirlo así, de estos obreros fraudulentos que están viciados y son corruptos. Isaías los identifica de la siguiente manera: y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Estos, de este salón de la infamia, que puedes conocer su trayectoria de crimen religioso en todo el Internet. Isaías dice: son comilones, insaciables, no saben entender. Siguen sus propios caminos y buscan su propio provecho. ¿Cómo los identifica nuestro hermano Pablo? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Muy importante ver cómo nuestro hermano Pablo analiza a estos del Salón de la Fama, obreros fraudulentos, los cuales puedes conocer su trayectoria siguiendo su crimen religioso en todo el Internet. 3 palabras muy importantes: falsedad, fraude y disfraz. ¿Pero qué significa falso o falsedad? Implica que es una persona contraria a la verdad y lo hacen por malicia. Como falsos, solamente aparentan ser reales, pero en realidad no lo son. Como falsos que utilizan la falsedad para engañar, actúan de una forma hipócrita y fingen sentimientos, fingen virtudes o disposiciones de predicación y enseñanza simplemente para lograr intereses personales. ¿Qué significa fraude o fraudulento? Implica que es una persona engañosa que busca simplemente lo económico con la intención de conseguir ese beneficio y por consecuencia dejar a todas las personas perjudicadas. Estos son expertos en el disfraz. Esta es la vestimenta que aparentemente los hace ver como si fueran alguien genuino, pero cuando los examinas a través de las Sagradas Escrituras, te das cuenta que estos simplemente se han cambiado, se han modificado en su aspecto, en su condición, para no ser reconocidos. El disfraz lo usan como medio, lo emplean para ocultarse y para disimular la realidad de lo que son. Son absolutamente obreros corruptos. Tu responsabilidad es identificarlos, rechazarlos y alertar al verdadero pueblo de Jesucristo para que los abandone. ¿Cómo los identifica nuestro hermano Pablo? Nuestro hermano Pablo dice lo siguiente en 2 Corintios 11:14: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. La advertencia ya está en las Sagradas Escrituras, pero ¿por qué el pueblo de Dios hoy en día está totalmente cegado siguiendo a estos falsos profetas? Respuesta: no son discípulos de Jesús, estudiantes de las Sagradas Escrituras. Porque si lo fuesen, tuviesen la capacidad de poder observar las características de estos obreros fraudulentos que pertenecen
al salón de la fama de los corruptos. Si los hijos de Dios escudriñasen por sí mismos las Escrituras y fuesen guiados por el Espíritu Santo, inmediatamente se darían cuenta. ¿Cómo lo sigue identificando nuestro hermano Pablo? En 2 Corintios 11:15 les dice: así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Análisis. Muy importante esta palabra. Significa examen detallado para conocer características, para conocer cualidades, para conocer el estado y por consecuencia en un análisis extraer las conclusiones. Cuando nosotros los separamos en sus predicaciones, en sus enseñanzas, y los observamos y los analizamos por medio de las Escrituras, llegamos a considerar que estas personas simplemente son lo que son. Obreros fraudulentos, disfrazados, que simplemente van atrás de la avaricia. Como los identifica Jeremías en el capítulo 8, versículo 10. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote. Todos hacen engaño. Y Pedro los identifica en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia. Y son hijos de maldición. El Espíritu Santo, inspirando a nuestro hermano Pedro, nos dejó la información acerca de cómo es que nosotros los podemos analizar, investigar y por consecuencia entender las características de estos, del Salón de la Fama. Obreros fraudulentos que los puedes conocer su trayectoria de crimen religioso a través de todo YouTube. Solamente lo único que tienes que hacer es analizar. Abandona tus sentimientos y emociones, utiliza tu inteligencia, sé guiado por el Espíritu Santo, abre la Biblia e inmediatamente el Espíritu Santo te revela la realidad de la fraudulencia de estos lobos rapaces. ¿Cómo lo sigue identificando nuestro hermano Jeremías? En 6:13 dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote. Todos son engañadores. Qué bien claro. Escúchame bien, hablando de falsos ministros y falsos profetas, todos estos de este salón de la infamia, estos obreros fraudulentos, nunca los vas a escuchar hablar de una enseñanza acerca de falsos cristos, de falsos profetas, de falsos apóstoles, de falsos pastores, de falsos maestros, de falsos evangelistas. No los vas a escuchar hablar nunca, porque si lo hacen, se queman a sí mismos. Como lo sigue identificando nuestro hermano Pablo en 2 Corintios 11:13. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Estos expertos en el fraude nunca van a apelar a tu inteligencia a través del texto y contexto de la Sagrada Escritura. Siempre van a sacar el texto fuera de contexto, lo van a usar por pretexto, van a apelar a tus sentimientos y emociones, el área donde tú no utilizas tu capacidad analítica y por consecuencia simplemente elevan tus sentimientos y emociones para que te sientas bien. Son expertos en el engaño, pero no engañan a todos, acuérdate muy bien. Hay mucho pueblo de Dios que los conoce y los sabe analizar precisa y exactamente a través del microscopio de la Sagrada Escritura y pueden inmediatamente identificarlos por lo que son. Pertenecen al salón de la infamia. Son obreros fraudulentos y tú los puedes conocer. Si investigas su trayectoria de crimen religioso, de adulterios, de fornicaciones, de fraudes, de abusos sexuales, los puedes encontrar inmediatamente. Pero ¿cómo los identifica? En Miqueas capítulo 3, versículo 11. Sus jefes juzgan por cohecho. Sus sacerdotes enseñan por precio. Sus profetas adivinan por dinero.
y se apoyan en Jehová, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Estos obreros fraudulentos, estos que enseñan por precio, estos que predican por dinero, estos dicen que Dios está con ellos. Miqueas ya los había descubierto. Pero ¿qué dice nuestro hermano Pedro en relación a estos obreros fraudulentos? Escucha muy bien, 2 de Pedro 2:3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Podrán engañar a muchos, pero no a la verdadera iglesia, el cuerpo de Jesucristo, que continuamente está siendo guiado por el Espíritu Santo en el conocimiento de la verdad. Por favor, abandónalos. Son obreros fraudulentos.